prensa. El presidente Barack Obama dio un discurso en la Puerta de Brandenburgo, un lugar histórico, si se quiere uno de los más históricos de Europa. Tenía unos zapatos muy grandes que llenar, tomando en cuenta que en esa ciudad han pues pronunciado discursos dos de los grandes presidentes y discursos históricos. Hace 50 años el presidente John F. Kennedy y después el presidente Gorbachev, con aquella frase famosa que le dijo el entonces líder ruso Mikhail Gorbachev, por favor tire este muro abajo, cuando todavía existía el muro de Berlín. Xavier, ¿tú crees que estuvo a la altura del reto y de la circunstancia el presidente? Yo creo que no, porque el problema precisamente es lo que comentabas, que tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Pero sabes que lo que más me decepcionó hoy de Obama no es la comparación con esos dos históricos discursos que comentabas, sino con el propio discurso de Obama del 2008, cuando era todavía candidato a la presidencia norteamericana, donde generó esa eclosión de esperanza que catapultaba su campaña en ese momento y que llegó a Europa con toda esa fuerza. Una Europa que creíamos que este presidente terminaría con todos los abusos que se han atribuido a la administración Bush en referencia, por ejemplo, a la cárcel de Guantánamo o a determinadas actuaciones, programas gubernamentales de espiar a la gente. Esto continúa. Obama hoy ha intentado justificarlo con argumentos que ya le conocemos y que no son convincentes, pero si me permites, lo que a mí más me ha defraudado es ver cómo Obama alegaba al paro como un problema histórico en estos momentos en el mundo, especialmente en Europa, y que hay que afrontar. Y lo decía al lado de la canciller Merkel, que es la principal garante del austericidio que afecta a Europa, con lo que seguramente podría haber hecho algo más Obama que quedarse en palabras y pedirle que haga, como por ejemplo hoy Ben Bernanke, el presidente de la FED, va a hacer, que es perpetuar la ayuda al sistema financiero y económico de los Estados Unidos imprimiendo más billetes. Beatriz, tú fuiste corresponsal en Berlín por mucho tiempo. ¿Tú crees que el presidente, como decía Xavier, llegó en 2008 cuando era un candidato presidencial? La revista Der Spiegel, una de las más importantes de Alemania, titulaba luego de ese discurso como el presidente del mundo. Ahora llega un presidente 5 años después, al inicio de su segundo mandato, en el que habla también, como también Xavier lo señalaba, un poco de la austeridad, lo que llaman algunos en Europa como el austericidio. Estaba sentado al lado de Angela Merkel, si quiere, la principal garante de esto. A mí creo que se quedó corto en decirles, señora Merkel, tire abajo esta austeridad y vea lo que estamos haciendo en Estados Unidos, casi precisamente lo contrario, es decir, que el Estado gaste más para impulsar la economía. ¿Tú crees que va a calar ese mensaje tomando en cuenta el momento que vive Europa en este momento? Yo creo que es difícil porque Merkel tiene elecciones dentro de poco y los alemanes les está yendo bien a ellos, les está yendo mal a España, a Francia, a Grecia, que tenemos un alto índice de desempleo, pero a Alemania le está yendo más o menos bien. Entonces no creo que quiera cambiar de política en este momento, y menos porque se lo diga el presidente de Estados Unidos. Lo que hablabas antes ha cambiado mucho. Cuando llegó Obama en el 2008 había una Obamanía en el mundo. Veníamos de 8 años de Bush, la gente estaba cansada, Obama significaba acabar el cambio, la esperanza, era un presidente, podía ser el primer presidente negro, hijo de un blanco, de una blanca y de un africano. Era como una estrella de rock, si se quiere, en ese momento. Sí, y su discurso en el 2008 fue el de una estrella de rock. Había 200.000 personas delante de la puerta de Brandenburgo. No pude hacer el discurso justo delante porque no le dejó Merkel, lo hizo en la columna de la Victoria, pero que está en el mismo sitio, sí. Y ahora pues ha hecho un discurso solamente con 6.000 personas, una cosa más reducida, porque yo creo que con un vidrio de seguridad enfrente, se ha tenido que quitar la chaqueta. Es decir, él trató de ser un poco de ese presidente, si quieren, para usar la palabra que se usa aquí, el presidente cool, el presidente cercano a la gente, el presidente que se aparta de los discursos rígidos y trata de hacerlos un poco más cercanos a la gente. José, ¿tú crees que el presidente va a ser recordado por este discurso? Él utilizó un tema que es el de la reducción de las armas nucleares, un tema que no le está quitando el sueño prácticamente a nadie ahora, como fue en los años 50 cuando llegó el presidente Kennedy, y luego en los 80 la caída de la Unión Soviética, y también qué iba a pasar con todo ese arsenal nuclear que tenían todas estas potencias.
¿Fue una buena idea escoger este tema para un discurso así de importante? Bueno, definitivamente no creo que va a ser recordado por este mensaje, ¿no? Especialmente por lo que dice el tema de la no proliferación, aunque es un tema importante, sustantivo. Bueno, ya acababan de ver las negociaciones de START, ya habían bajado las misiles y las ojivas a 1.500, ahora plantea básicamente bajar a 1.000. No parece que haya un cambio significativo por el tipo de arsenal que se mantiene, ¿no? Ahora, un poco retomando el tema de la imagen de Obama, ¿no? De 5 años después, bueno, es evidente, ¿no? Que no es lo mismo ser candidato cuando tienes la capacidad de hablar de sueños, anhelos, aspiraciones y venderte como el presidente. Y sobre todo de ir en contra de un presidente como Bush, ¿no? Que había decepcionado y que tenía una muy mala imagen internacional, a presentarte 5 años después con un historial, con promesas incumplidas, con la percepción de que eres un presidente probablemente débil. Para mí, la imagen con la que me quedo, más allá de la sustancia del discurso, más allá de si tenía autoridad moral para hablar de austeridad, cuando aquí él fue el que ideó la idea del secuestro o recorte automático, es la imagen de cuando se quita el saco y se le ve sudando enfrente de los reflectores, ¿no? Creo que es un poco la metáfora de su presidencia actual. Sabemos que sus números están bajando, más arrastrados por los temas de vigilancia electrónica y de espionaje. Entonces el presidente definitivamente tenía que venderse de otra manera y sin embargo creo que el tema de la credibilidad de sus políticas lo refleja muy claramente el tipo de auditorio diferente que hay con respecto de hace 5 años.